¿Creerías si te dijera que muy probablemente los profetas bíblicos tuvieron contacto extraterrestre? Imagina que levantas la vista al cielo y ves algo imposible de explicar. No es un pájaro, no es una nube y tampoco un relámpago. Algo que desciende con fuego, con ruido, con luz, algo que rompe toda lógica humana. Ahora piensa en esto, la Biblia, ese libro sagrado que millones leen cada día, está repleta de relatos así. Historias que no parecen cuentos, sino testimonios de lo imposible. ¿Visiones espirituales? ¿O encuentros con tecnología que los antiguos no podían comprender? Hoy te llevaré a través de 5 escenas impactantes. 5 momentos en los que lo divino parece mezclarse con lo desconocido. Este es el misterio de las 5 naves celestiales o extraterrestres en la Biblia. 1. El carro de fuego de Elías. El texto es breve, casi enigmático. Elías subía con Eliseo cuando, de repente, un carro de fuego y caballos de fuego lo separó, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Un carro de fuego? ¿Caballos ardientes que atraviesan el firmamento? ¿Qué clase de imagen es esta? Para algunos, es simplemente una metáfora de la gloria de Dios. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si lo que vio Eliseo no era una figura poética, sino una nave, un artefacto que vino desde los cielos para llevarse al profeta? Piensa en los detalles. No se habla de una visión. Eliseo estaba allí. Lo vio con sus propios ojos. Elías no murió. Fue arrebatado en medio de un torbellino. El carro no solo brillaba, era de fuego, como si irradiara energía, como si quemara el aire a su alrededor. Algunos investigadores modernos sugieren que lo que Eliseo presenció pudo ser un fenómeno tecnológico, una especie de vehículo luminoso, capaz de generar una columna ardiente al elevarse. Lo más perturbador, el texto afirma que Elías no regresó jamás. ¿Se trató de un traslado directo a otra dimensión? ¿O fue llevado como pasajero de un misterioso vehículo que no pertenecía a este mundo? En la tradición bíblica, este pasaje quedó marcado como un milagro, un acto divino. Pero en el lenguaje de lo desconocido, abre la puerta a la gran pregunta. Si Elías fue arrebatado por un carro de fuego, ¿acaso no es ese el mismo lenguaje que hoy usaríamos para describir un encuentro cercano? Y más aún, si existió un carro de fuego para Elías, ¿cuántas otras naves celestiales se ocultan en las páginas de la Escritura? 2. La visión de Ezequiel, ruedas y seres vivientes. Ahora viajemos a uno de los relatos más desconcertantes de toda la Biblia. Un pasaje tan extraño, que incluso los estudiosos más serios admiten, parece la descripción de algo que va mucho más allá de un simple símbolo religioso. El profeta Ezequiel abre el libro con una escena que todavía hoy nos deja sin aliento. Él dice que los cielos se abrieron, y lo que vio fue tan impresionante, que sus palabras suenan más como un reporte de campo que como poesía. Un viento tempestuoso venía del norte, una gran nube, con un fuego envolvente, y resplandor alrededor de ella. En medio, algo semejante a metal refulgente. ¿Una nube ardiente? ¿Un objeto brillante en el cielo que parecía de metal? La descripción es directa y sorprendente, pero lo que sigue es aún más misterioso. Ezequiel asegura que de aquel resplandor surgían seres vivientes, criaturas con múltiples alas, rostros y movimientos imposibles de imaginar. Y junto a ellos, lo más enigmático, las famosas ruedas dentro de ruedas. Ruedas que brillaban como berilo. Ruedas que se movían en todas direcciones sin girar. Ruedas que parecían estar animadas por un espíritu. Imagina esa imagen. Una estructura girando dentro de otra, desplazándose en cualquier dirección sin necesidad de girar. No es exactamente el tipo de movimiento que hoy asociamos con objetos voladores no identificados. Ezequiel insiste en un detalle que hiela la piel. Donde los seres se movían, las ruedas se movían junto a ellos, pues el espíritu de los seres estaba en las ruedas. ¿Estaba describiendo un tipo de nave viva? ¿Un vehículo controlado por entidades que no eran humanas? Algunos creen que Ezequiel, sin comprender lo que veía, lo narró con las palabras que tenía a su alcance: ruedas, fuego, seres con alas. Pero otros sugieren que lo que contempló fue un encuentro con un artefacto tecnológico celestial, acompañado de figuras que no se parecen en nada a los ángeles clásicos que solemos imaginar. Y la pregunta es inevitable.
Si lo que vio Ezequiel fue simplemente un símbolo de la gloria divina, ¿por qué lo describió con tanto detalle técnico? ¿Por qué esa obsesión por las formas, los movimientos, el resplandor metálico? Sea lo que fuere, el relato de Ezequiel no parece un simple sueño. Parece un testimonio ocular de algo que se movía, brillaba y rugía con un poder imposible de explicar. Así queda abierta la incógnita. ¿Ezequiel presenció el trono viviente de Dios, o se topó con una de las naves más enigmáticas jamás registradas en las Escrituras? 3. La nube que guiaba a Israel. Entre los pasajes más misteriosos del Éxodo, hay uno que se repite una y otra vez, como si fuera la clave de toda la travesía de Israel por el desierto. Un elemento constante. Una presencia que parecía vigilar, dirigir y proteger. La Biblia dice que Dios iba delante de su pueblo en forma de una columna de nube durante el día, y de fuego durante la noche. Pero, espera un momento. ¿Era realmente solo una nube? Imagina la escena. Cientos de miles de personas avanzando en medio del desierto. El sol abrasador cayendo sobre ellos. Y, en lo alto, aquella columna imponente. Siempre en movimiento. Siempre guiando. De día, una nube inmensa que les daba sombra y dirección. De noche, un fuego que iluminaba el campamento entero, como si un faro ardiente los acompañara desde los cielos. Pero lo más inquietante es que no se trataba de algo estático. El texto es claro: cuando la nube se levantaba, el pueblo marchaba. Cuando la nube descendía, el pueblo se detenía. Era como si aquella presencia tuviera inteligencia propia. Algunos lo interpretan como la señal visible de la gloria divina. Pero otros se hacen una pregunta inevitable. ¿Y si aquella nube era en realidad una nave celestial? Un objeto desconocido que podía cambiar de forma, brillar como fuego, desplazarse con precisión, y acompañar al pueblo durante décadas enteras. Lo intrigante es que en algunos pasajes se habla de la nube posándose sobre el tabernáculo, llenándolo de resplandor. Como si aquella columna descendiera, reposara y luego volviera a elevarse. Un comportamiento muy similar a lo que hoy describiríamos como maniobras de aterrizaje y despegue. Imagina a los antiguos israelitas. Para ellos, aquello era la presencia misma de Dios. Pero desde nuestra mirada moderna, ¿no parece más bien una tecnología asombrosa que excedía su comprensión? Y surge otra pregunta más profunda. Si esa nube era realmente un vehículo celestial, ¿quién o qué viajaba dentro de ella? ¿Un mensajero divino? ¿Un ejército de ángeles? ¿O tal vez, una manifestación de aquel mismo poder que más tarde los profetas describirían con ruedas, fuego y tronos luminosos? El Éxodo nos deja con un misterio fascinante. Porque no fue un evento aislado, ni un solo avistamiento. Fue una presencia constante durante años. Entonces, la gran pregunta que queda flotando es esta. ¿La columna de nube y fuego fue simplemente un símbolo de fe, o estamos frente al registro más antiguo de un acompañamiento celestial, un vehículo que guió paso a paso a todo un pueblo? 4. El trono de Dios con ruedas de fuego. Si hasta ahora hemos visto carros ardientes, ruedas misteriosas y nubes que se movían con inteligencia, este pasaje eleva el misterio a otro nivel. Porque no se trata de una simple visión. Se trata de la descripción del mismo trono de Dios, y lo que lo sostiene es tan extraño que parece salido de un relato de ciencia ficción. Ezequiel, en otra de sus visiones, dice que contempló algo indescriptible. Un trono elevado. Un resplandor que lo rodeaba. Y debajo de aquel trono, ruedas de fuego. Sí, ruedas. No columnas, no cimientos, no pilares. Ruedas ardientes, como si estuvieran diseñadas para moverse. El profeta insiste en un detalle perturbador. Estas ruedas no eran normales. Estaban llenas de ojos alrededor, como si todo lo vieran. Y se desplazaban en perfecta sincronía con los seres vivientes que acompañaban al trono. Ahora piensa en esto. Un trono, un asiento de autoridad, montado sobre un mecanismo móvil. ¿No se parece demasiado a la idea de un vehículo majestuoso, una nave celestial que transporta la gloria misma de Dios? Algunos comentaristas lo llaman la Merkabá, el carro celestial. Un trono volador, rodeado de seres extraños y energías imposibles de describir. Pero cuando leemos el detalle de las ruedas llameantes y llenas de ojos, la mente no puede evitar conectar esa imagen con lo que hoy se asocia a tecnología avanzada: luces, movimiento multidireccional, observación constante. Imagina a Ezequiel,
intentando con palabras humanas explicar lo inexplicable. Podría ser que lo que él llamó ruedas con ojos fueran en realidad sistemas de energía, luces que todo lo registraban, partes móviles de una estructura que trascendía su comprensión. El simbolismo es innegable. Pero la descripción también nos abre otra puerta. Si el mismo trono de Dios estaba asociado a un artefacto en movimiento, ¿acaso la divinidad se manifestaba no solo como espíritu, sino a través de un vehículo sagrado? En esta visión, no se trata solo de transporte. No es simplemente un carro que lleva a un profeta, ni una nube que guía a un pueblo. Es el trono mismo, descendiendo a la tierra, montado en un mecanismo que ardía, giraba y brillaba como fuego. Y aquí aparece la pregunta inevitable. Si hasta el trono del Altísimo podía manifestarse como una especie de nave majestuosa, ¿qué nos quiere decir la Biblia con estas imágenes? ¿Que Dios se mueve en vehículos celestiales? ¿O que los profetas, en su intento de describir lo divino, nos dejaron un testimonio de tecnología incomprensible para su tiempo? Lo cierto es que esta visión no se disuelve en metáforas fáciles. Las ruedas de fuego siguen girando en nuestra mente. Y la sospecha queda encendida. ¿Estamos frente a una visión espiritual, o ante la descripción de la máquina celestial más enigmática jamás imaginada? 5. El ángel que desciende con estrellas y trompeta. Llegamos al último misterio. Un pasaje que no habla del pasado, sino del futuro. Un escenario cósmico descrito en el libro más enigmático de todos, el Apocalipsis. El texto narra que, al sonar la trompeta del tercer ángel, una gran estrella cae del cielo, ardiendo como una antorcha, y desciende sobre los ríos y manantiales. Su nombre es Ajenjo. ¿Una estrella? ¿Un cometa? ¿O acaso, algo más? Lo inquietante es cómo se describe, no como un cuerpo celeste cualquiera, sino como una presencia ardiente, dirigida, que cae de manera intencionada. El lenguaje recuerda a una nave que desciende en llamas, un artefacto que atraviesa la atmósfera con un propósito definido. Y más aún, la caída de esta estrella trae consecuencias directas sobre la humanidad. El agua se amarga. Muchos mueren. Como si aquello no fuera un fenómeno natural, sino un evento controlado, cargado de juicio y de poder. Los profetas del Apocalipsis lo interpretan como una señal divina. Pero, si lo miramos desde otra perspectiva, ¿no podría tratarse de la descripción antigua de un objeto que viene desde lo alto, y cuyo impacto cambia la historia de la Tierra? ¿Un ángel con trompeta y fuego? ¿O un mensajero que llega en una nave celestial, anunciando el inicio de un nuevo orden? El misterio del Apocalipsis sigue abierto. Y al unirlo con los otros relatos, los carros ardientes, las ruedas vivientes, la nube inteligente, el trono con ruedas de fuego, parece formarse un patrón. Un patrón que sugiere que, desde tiempos antiguos, lo divino y lo tecnológico pudieron estar más entrelazados de lo que imaginamos. Vimos cómo Elías fue arrebatado por un carro de fuego. Como Ezequiel contempló ruedas dentro de ruedas, criaturas imposibles y estructuras metálicas en los cielos. Como una nube ardiente guió a Israel noche y día, con precisión asombrosa. Como el mismo trono de Dios se presentó montado en ruedas llameantes. Y finalmente, como el Apocalipsis anuncia la llegada de una estrella ardiente que desciende como si fuera una nave cósmica de juicio. ¿Coincidencia? ¿Metáforas? ¿O pistas de un misterio más grande que aún no comprendemos? La Biblia nos entrega imágenes que no podemos ignorar. Escenas que, aún después de miles de años, siguen encendiendo la misma pregunta. ¿Y si estas naves celestiales no fueran solo símbolos, sino testimonios de encuentros reales con lo desconocido? Quizás nunca tengamos todas las respuestas. Tal vez estas visiones son puertas hacia lo divino, o huellas de algo más allá de nuestra comprensión. Lo cierto es que los misterios siguen ahí, esperando a ser explorados. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que estas naves eran símbolos espirituales, o evidencia de visitantes celestiales? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete si quieres seguir explorando los enigmas más ocultos de la Biblia. Y comparte este vídeo para que más personas descubran que las Escrituras esconden secretos que aún nos dejan sin aliento. Yo soy el Búho Bíblico. Y recuerda, en cada sombra de la Biblia, hay un misterio esperando ser descubierto.